Dios le bendiga. Hoy le estaré dando una lección súper interesante. Estamos en este libro, el Leccionario Bíblico Alumno, y es el volumen número 45 y la clase número 18. Espero que le guste. El título es El duelo por la muerte del primer sacerdote de Israel, que era Aarón, y se encuentra en número 20 del 22 al 29. Antes de entrar a la lección, quería hablar sobre los orígenes y la familia de Aarón. Él tenía dos hermanos, Moisés y Miriam. También la llamaban a ella María, y vamos a ver eso a través de la lección. Él era de la tribu de Leví. Ahí vemos que los padres de él eran Amram y Jocabed. La esposa era Elisaba y también fue conocida como Elizabeth. Los hijos eran Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Aquí un poquito sobre la vida de él y el liderazgo. Él fue elegido por Dios para que fuera el portavoz de Moisés, porque como todos sabemos, él era tartamudo, ¿verdad? Y él tenía miedo a hablar públicamente. Él participó activamente en las plagas de Egipto y en la liberación de los israelitas. También vemos que él realizó varios milagros, como el convertir su vara en una serpiente y transformar el agua del Nilo en sangre. Un milagro que se produjo con su vara, la cual floreció. Durante la marcha por el desierto fabricó, también sabemos del becerro de oro. También fue culto idólatra, ¿verdad? Para el pueblo. Y como sabemos anteriormente, que es él es de la tribu de Leví. ¿Cuál fue su rol como sumo sacerdote? Él fue nombrado y designado por Dios como el primer sumo sacerdote de Israel, y también la descendencia de él iba a ser la línea nueva de los sacerdotes. Y eso se encuentra en Éxodo 28 y Éxodo 29. Pueden leerlo completo. Algunas de las funciones, él realizaba sacrificios y rituales para expiar los pecados del pueblo y también mantener una relación con Dios. La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Sacerdocio. Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, también fueron consagrados como sacerdotes junto con su padre. Pecado y castigo. Ofrecieron fuego extraño, una ofrenda no autorizada delante del Señor, lo cual fue una violación grave a las instrucciones dadas por Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad? Siempre hacer lo que Dios nos manda hacer y no algo por nuestro propio deber. La afirmación fundamental del libro dice así: la muerte del primer sumo sacerdote de Israel pudo ser a consecuencia del pecado de rebelión. El versículo para meditar se encuentra en Números 33-39, que dice: era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Éxodo 28:2, número 20 del 22 al 29. La lectura bíblica se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y está la primera en Éxodo 28:2, que dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. También se encuentra en Números 20, 22 al 29, que dice: Aarón muere en el monte Hor. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ella a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá.
Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Qué importancia posee que la persona pueda entender cuál es su llamado a ejercer el liderazgo? Aquí le pueden sacar un screenshot. Estos son los propósitos. Primeramente, cumplir con el propósito divino. También servir a otros. Estamos todos llamados a servir a los demás. Guiar con principios bíblicos. ¿Verdad? Tenemos que implementar lo que dice la Biblia. Guiar a otros a hacer lo que Dios nos manda hacer. Impactar en el reino de Dios. También el crecimiento personal y espiritual es súper importante. Tenemos que desarrollarnos como cristianos y madurar en la fe. Porque Dios escoge a líderes que son vulnerables ante la presión ejercida por el pueblo. Estas son solamente algunas de las razones, ¿verdad? Dios tiene su propósito con todo y Él escoge como Él quiera, pero aquí puse algunos puntos interesantes. Primeramente, demostrar su poder a través de la debilidad. Siempre el Señor habla sobre la debilidad, ¿verdad? Que Dios trabaja a través de los débiles. También promover la humildad y la dependencia en Dios. Él busca líderes que no confíen de su propia fuerza, sino la fuerza de Él, que sean vulnerables ante Él. También enseñar lecciones de confianza y fe. Cuando un líder enfrenta presiones y desafíos, su respuesta puede ser una oportunidad para enseñarle a otros sobre cómo confiar en Dios y mantenerse firme. También reflejar la experiencia humana común. También mostrar que el liderazgo es un llamado divino. Dios escoge, no es el hombre, Dios pone y Dios quita como Él quiere. La introducción del libro dice así: Aarón fue escogido por Jehová como el primer sumo sacerdote de Israel, Éxodo 6, 16 al 20, asumió la regla de conducta, vestimenta y de purificación ritual establecida por Dios, Levítico 21 al 22. Sin embargo, no pudo vivir a la altura de los códigos de conducta tan elevados. Por tanto, tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y eso lo vemos en Levítico 16:11. Y a pesar de sus imperfecciones y fallarle a Dios en varias ocasiones, Aarón ha sido un símbolo de sacerdocio humano cargado de vulnerabilidad y responsabilidades ante Dios, que es capaz de humillarse y pedir perdón. En el monte de Hor murió a la edad de 123 años. Y aquí vemos, ¿verdad?, la vulnerabilidad otra vez. También la responsabilidad ante Dios. A pesar de sus errores, Él asumió la responsabilidad por sus acciones. Aquí vemos el rol como sumo sacerdote. Aarón también fue ejemplo de la responsabilidad de Dios ante Dios y su rol como sumo sacerdote. Él fue escogido por Dios para servir, ¿verdad? Y tuvo que hacerlo a través de un compromiso y ordenanzas divinas para santificar el pueblo. La primera sección dice: Jehová escogió a Aarón, a sus hijos, para ejercer el sacerdocio en Israel, y eso se encuentra en Éxodo 4:14, el 16 y el 28 del 1 al 5. Parte A. La relación del sacerdocio de Aarón con el liderazgo de Moisés, Éxodo 28 del 1 al 5. El libro dice así: Cuando Dios elige a una persona comisionándole para ejercer un liderazgo, ya sea político o religioso, no lo hace considerando los conocimientos o destreza humana que posea la persona, sino para que sea un vocero y representante de Dios en la tierra. Lo importante es que la persona aprenda que su éxito no dependerá de sus propias habilidades, ¿verdad?,
para realizar la misión, sino de la confianza, fidelidad y comunión con Dios. Siempre que Dios llama a una persona para realizar una misión, no solo la comisiona, sino que también lo acompaña en la ejecución de su labor. Desde el vientre de su madre, Dios escogió a Moisés para ser caudillo y libertador de las tribus de Jacob, preservando su vida en forma extraordinaria. Nació Moisés de un matrimonio de la tribu de Leví. Tenía 2 hermanos mayores que él, María y Aarón. La hija de Faraón adoptó a Moisés desde niño y lo introdujo al palacio de Faraón, educándolo como un príncipe de Egipto. Debido a un incidente trágico con un egipcio, Moisés fue expulsado de Egipto y llegó a Madián. Allí se casó con Sefora, hija de Jetro, y formó una familia. En Madián, Dios se le reveló a Moisés y lo comisionó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés expuso pretexto delante de Jehová para no aceptar su misión, pero Jehová lo convenció y estableció entre Moisés y Aarón un vínculo para lograr su objetivo. Moisés tuvo que compartir el liderazgo con su hermano Aarón, ahí lo vemos en Éxodo 4:14 y también el 16, pero Aarón con frecuencia fue más obstáculo que una ayuda para Moisés, y eso se encuentra en Éxodo 32:1 al 25 y número 12:1 al 2. Aquí le escribí un poquito sobre Moisés. Moisés fue llamado por Dios desde una zarza ardiente para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés demostró liderazgo al guiar el pueblo a través del desierto durante 40 años. Su carácter se destacó por su humildad, paciencia y dependencia de Dios, aunque también enfrentó desafíos y momentos de duda y también de enojo. No lo puse ahí, pero lo vemos unas cuantas veces, ¿verdad? Relación con Dios. Moisés mantuvo una relación íntima con Dios, comunicándose con Él directamente y recibiendo la ley y los mandamientos en el monte Sinai. Fue conocido como el profeta por excelencia que habló cara a cara con Dios. El legado y significado. Moisés dejó un legado duradero en la historia religiosa y cultural. Es recordado por su papel en la liberación del pueblo de Israel, la entrega de la ley divina y por ser un ejemplo de fe y de obediencia a Dios. ¿Qué problemas tuvo Moisés con Aarón? Primeramente, el incidente del becerro de oro. Uno de los momentos más significativos fue cuando Moisés subió al monte Sinai para recibir las tablas de la ley de Dios, dejando a Aarón a cargo del pueblo. Bajo presión del pueblo, Aarón permitió la creación de un becerro de oro como ídolo, lo cual enfureció a Moisés al bajar del monte y resultó en consecuencias severas para el pueblo. Éxodo 32. Conflicto de liderazgo. Aunque Aarón era el sumo sacerdote designado por Dios, en ocasiones hubo tensiones o diferencias en la forma en que manejaban situaciones. Moisés, como líder principal elegido por Dios, a veces tenía que corregir o guiar a Aarón en decisiones importantes. Cuestiones de confianza y apoyo. En algunos momentos críticos, como durante la rebelión de Core, en número 16, Aarón y Moisés debieron enfrentar desafíos internos y externos que pusieron a prueba su unidad y liderazgo conjunto. Aquí le hice una poca diferencia entre Aarón y Moisés, que le puede dar un screenshot y leerlo un poco después. Sabemos que Aarón murió a los 123 y Moisés a los 120 años, y ahí puse donde se puede conseguir. Por el pecado de Moisés y Aarón, al golpear la roca en lugar de hablarle, dándose la gloria a ellos en lugar de Dios, le fue negado la entrada a la tierra prometida. Dios no puede pasar por alto el pecado. Ahora estamos en la parte B. El nombramiento de Aarón como sumo sacerdote en Israel. Después que Jehová liberó a la tribu de Jacob
del cautiverio en Egipto por medio de Moisés y Aarón, llegó el momento de definir cómo sería efectuado el liderazgo entre ambos hermanos. Moisés ejercería la máxima autoridad como el caudillo de Israel y vocero de Dios, pero Aarón, su hermano, sería investido de autoridad como el sumo sacerdote en el pueblo de Dios. Jehová escogió a Aarón y sus descendientes para servir en el sacerdocio. Éxodo 28 del 1 al 2. Dios ordenó que, como sacerdotes de Jehová, Aarón y sus hijos debían utilizar vestiduras reconocidas como sagradas. Estas vestiduras representaban un símbolo de pureza interior y también ostentarían honra y hermosura. Las vestiduras serían confeccionadas por hombres a cuales Dios dotó de sabiduría y corazón puro. Al sumo sacerdote Jehová le requería un alto nivel de santidad. Esto se debía a que el sumo sacerdote debía dedicarse plenamente al servicio del Señor, manteniéndose siempre puro ritualmente y preparado para servirle. La pureza en su estilo de vida era indispensable. Si el sumo sacerdote pecaba, acarreaba culpa sobre todo el pueblo. Levítico 4:3. Entonces era necesario presentar la ofrenda del pecado del sumo sacerdote, Levítico 4:3 al 12, que era igual a la que requería si todo el pueblo hubiese pecado, Levítico 4:13 al 21. La congregación del sumo sacerdote consistía en un ritual que duraba 7 días e incluía la vestidura especial y ungimiento con aceite y sangre. Éxodo 29, 1 al 37, Levítico 6, 19 al 22, 8, 5 al 35. El sumo sacerdote era el único sacerdote que podía entrar al lugar santísimo y únicamente podía entrar en el día de expiación, en Levítico 16, 1 al 25. Cuando el sumo sacerdote moría, su muerte marcaba el fin de un periodo. Aquí le puse sobre el nombramiento, las rituales, los roles, los derechos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era nombrado por designación divina o por autoridad civil, dependiendo del periodo histórico. En general, la sucesión se establecía de manera heredataria dentro de la tribu de Leví, específicamente descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Ritual. El proceso de congregación del sumo sacerdote involucraba varios pasos ceremoniales destacados, incluía lavamiento, vestimenta sagrada como el efod y el pectoral, unción con aceite sagrado, ofrendas, sacrificios y dedicar al sacerdote para su servicio ante Dios. Roles. Los sumos sacerdotes tenían el privilegio de entrar al lugar santísimo del tabernáculo o el templo una vez al año en el día de expiación para hacer expiación por todos los pecados del pueblo y de sí mismo. Además, supervisaban los sacrificios diarios establecidos, estacionales, enseñaban la ley de Dios al pueblo y fungían como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Los derechos y privilegios. Además de sus deberes religiosos, los sumos sacerdotes tenían ciertos derechos y privilegios como recibir una porción de las ofrendas y sacrificios presentados en el templo para su sostenimiento y las de su familia. También tenía autoridad para tomar decisiones en asuntos religiosos y ceremoniales. Aquí pueden ver parte de la vestidura del sumo sacerdote. Tenía algo en la cabeza que era de oro, era de puro oro, ¿verdad? Y también las piedras, y cada uno era de las tribus de Judá, ¿verdad? Ahí están las piedritas en la parte de arriba de su vestimento, que eran negras, y eso era cuando Dios quería hablarle al pueblo, ellos se brillaban, era un sí o un no, y en cada lado representaba el sí o el no.
Ahí vemos unas cuantas más cositas. También me interesa la parte de abajo de la túnica, que tenían como unos timbres. Eso era por si acaso, dicen que si era por si acaso que el sumo sacerdote tuviera en pecado, ellos supieran que todavía estaba vivo porque escuchaban los soniditos, ¿verdad? De esos timbres. So, aquí hay unas cuantas cosas. También le pueden sacar el screenshot. Era muy importante. Esto fue establecido por Dios. El sumo sacerdote, el único que podía entrar el lugar santísimo, como le había escrito anteriormente. El significado de la consagración de Aarón como sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Aarón como sumo sacerdote fue escogido para representar al pueblo ante Dios, ¿verdad? Él era el mediador ante los asuntos espirituales y ceremoniales. Esto funcionaba porque estaba representando una conexión entre un Dios santo y un pueblo que era pecaminoso. Santificación y separación. Aarón implicaba su separación y dedicación exclusiva al servicio de Dios. Esto incluía la purificación rituales y el vestirse con ropas sagradas, lo cual enseñaba su rol sagrado y la necesidad de pureza y santidad en su ministerio. Autoridad espiritual y liderazgo. Como sumo sacerdote, Aarón tenía autoridad espiritual sobre el clero y el pueblo de Israel en asuntos religiosos. Era responsable de interpretar y enseñar la ley. Eso es muy importante. Así como de administrar los rituales y sacrificios según las instrucciones divinas. Y vamos a ver qué pasó con sus hijos, ¿verdad? Porque ellos tenían leyes específicas a las rituales. Tenían que ser perfectos en lo que ellos hacían. Modelo de servicio y obediencia. La congregación de Aarón también servía como un modelo para el pueblo de Israel de cómo debían acercarse a Dios con reverencia y obediencia. Cuán importante era que Aarón y Moisés ejercieran un liderazgo colaborativo en Israel. Primeramente, Moisés era un líder principal designado por Dios, pero Aarón, como sumo sacerdote, tenía un rol crucial en los asuntos religiosos y ceremoniales. Tenían que tener una colaboración, ¿verdad? Los dos podían ejercer su autoridad en diferentes maneras y complementar para guiar el pueblo, ¿verdad? Representación equilibrada. Moisés representaba la autoridad civil y religiosa ante del pueblo, mientras que Aarón representaba la autoridad sacerdotal y espiritual. Juntos tenían una representación equilibrada y completa de las necesidades del pueblo. Apoyo mutuo y fortaleza. Tenían que trabajar juntos, ¿verdad? Apoyarse juntos mutuamente, tomando decisiones difíciles y dándole dirección al pueblo. Eso era muy importante. El testimonio de unidad también le enseñaba unidad al pueblo. Esto era especialmente importante en momentos de crisis o desafío donde una unidad entre los líderes transmitía confianza y fortaleza al pueblo. Cumplimiento del propósito divino. Ambos fueron llamados por Dios para liderar y guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y para establecer la adoración verdadera según los mandamientos de Dios. Eso era muy importante que los dos se llevaran bien. Ahora llegamos a la parte número 2, que es las debilidades y errores cometidos por Aarón. Y ahí se encuentra en Éxodo 32, 1 al 35, número 12, 1 al 35 y número 20, 1 al 13. La parte A dice así: la construcción del becerro de oro respondiendo a la presión del pueblo. Éxodo 32, 1 al 35. Aunque Jehová escogió a Aarón para ejercer como sumo sacerdote de Israel, él cometió graves errores delante de Jehová. Cuando Moisés subió al monte Sinai a adorar a Jehová y permaneció en la montaña durante 40 días, ¿verdad? Vemos que ahí pasó lo del becerro, él fabrica una deidad. Ellos
alegaban que Moisés había desaparecido y no podían continuar esperando su retorno. Probablemente ante la insistencia del grupo, Aarón se sintió atemorizado, ¿verdad? No sabía qué hacer. Y tal vez queriendo evitar un desastre mayor, claudicó ante las demandas del grupo, de los miembros del grupo, y recogió todos los objetos de oro que el pueblo había sacado de Egipto e hizo un dios para el pueblo. Aarón, después de haber sido consagrado para ejercer un oficio de sumo sacerdote, había demostrado ser impotente para orientar al pueblo y mantener su fidelidad a Dios, que lo había librado de la esclavitud de Egipto. Qué rápido se olvidaron de él, ¿verdad? De todos los milagros que él hizo y trajeron esta deidad al pueblo. En esta ocasión, Aarón fracasó, ¿verdad?, a su función sacerdotal, demostrando con ello que era un líder deficiente. En forma muy talentosa, Aarón construyó un becerro de oro a la deidad adorada por los egipcios, que representaba la fertilidad y el vigor. Ellos siguieron con las costumbres de Egipto, ¿verdad? Cuando Aarón culminó de realizar el becerro, ellos dijeron: estos son tus dioses que sacaron de la tierra de Egipto. Mira qué falta de respeto a Dios. Cuán lamentable contemplar a un líder ser arrastrado por la agitación de la gente carnal. Por eso es muy importante no dejarse llevar por la gente, sino por lo que Dios nos dice. Aarón, al ver el desfreno en que el pueblo sucumbió a la idolatría y la apostasía, trató de rendir culto a Jehová por medio de una ceremonia sincretista. Cuando Moisés bajó de la montaña, se quedó, ¿verdad? Se enojó bastante de lo que estaba sucediendo. Él estaba asombrado, ¿verdad? Estos habían dado rienda suelta a sus pasiones, realizando danza, cosas horribles, acompañado por ritos idólatras. Así pecó Aarón y el pueblo delante de Jehová, y vemos, ¿verdad?, de esa forma como violaron el pacto que habían hecho con Dios. Aarón actuó como líderes que se negaban a reconocer su pecado. Él le echó la culpa al pueblo y mintió, como siempre. Nunca quieren admitir sus errores, siempre se culpan como Adán y Eva, ¿verdad? Diciendo que había tomado el oro y lo había echado al fuego y había salido ese becerro. Éxodo 32:24. Por misericordia, ese día no pereció Aarón junto con los 3,000 hombres que cayeron. Éxodo 32:28. Moisés intercedió delante de Jehová por el pecado de Israel. Éxodo 32:30 al 35. ¿Por qué Aarón sucumbió a la presión del pueblo para construir el becerro de oro? Ahí vemos como Moisés bajó de la montaña, ¿verdad?, y rompió las tabletas que Dios le había dado. Él tuvo que subir otros 40 días, ¿verdad?, de ayuno y recibirlas otra vez. Pero él se enojó tanto que rompió las tabletas que Dios le había dado. Aquí le puse algunas respuestas y solamente voy a leer los títulos, ¿verdad? La presión del pueblo, la falta de liderazgo temporal, el miedo a las consecuencias, la falta de firmeza espiritual y la consecuencia y el arrepentimiento. Y como leemos otra vez en el segundo que dice falta de liderazgo temporal, recordamos que siempre Aarón estaba con Moisés, ¿verdad?, haciendo todas las decisiones juntas, y aquí vemos que él no pudo estar solo, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta también Moisés que había una falta en él. ¿Por qué la construcción del becerro de oro fue un fracaso de Aarón como sumo sacerdote? Primeramente, la desobediencia a Dios. Él desobedeció, ¿verdad?, que Dios primeramente no quería que nadie adorara los ídolos, y también él tenía restricciones, diferentes reglamentos que él tenía que seguir y no los siguió. La falta de liderazgo, el compromiso con la presión del pueblo,
la pérdida del testimonio público y las consecuencias espirituales y sociales. La parte B dice rencillas familiares y del pueblo, número 12, 1 al 9, y también el 20, 1 al 13. Y dice así: Moisés desarrolló un profundo amor por el pueblo y asumió una actitud de entrega total al servicio del Señor. No obstante, aquel pueblo era duro de cerviz y hasta sus hermanos intrigaban contra la autoridad de Moisés. Aarón y María, por ser sus hermanos mayores que Moisés, tuvieron envidia del liderazgo ejercido por Moisés. María había sido utilizada por Jehová en la cruce del Mar Rojo, donde asumió la función de profetisa y lideró a las mujeres en el canto de victoria, demostrando gratitud hacia Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo 15, 20 y el 21. Pero en Hazerot, ella se unió con Aarón en un acto de rebeldía contra Moisés, criticando a Moisés por haberse casado con una mujer cusita etíope. Y eso lo vemos en Números 12, 1 al 15. Sin embargo, el acto de repudio contra la esposa de Moisés evidenciaba que había un problema más profundo que representaba ambición, ¿verdad? Aarón demostró una gran carnalidad al envidiar a Moisés. Aarón y María murmuraban contra Moisés queriendo menoscabar su liderazgo. Jehová tuvo que intervenir, reafirmando que Moisés había sido escogido como vocero de Dios. Una vez más, Aarón demostró su insensatez, ¿verdad? Insensatez al no entender cómo Dios lo había escogido para trabajar en equipo. Por su falta de fe, no se le permitió entrar a la tierra prometida en Números 20:12. Nosotros vemos que eso muchas veces pasa, ¿verdad? En nuestros trabajos o donde quiera, cuando estamos trabajando en grupo. Si uno es un líder, ¿verdad? Casi siempre el otro anhela tener esa posición y muchas veces van a buscar todas las faltas que hay en uno, todo lo que ellos dicen que no está bien con uno porque ellos quieren esa posición. Y esto es mundial, esto pasa desde el principio, ¿verdad? Todos quieren esa función de autoridad. María recibió un castigo de parte de Jehová por su celo contra Moisés, fue azotada con lepra. Moisés intervino, ¿verdad? Intercediendo delante de Jehová por ella, y entonces ella fue limpiada del azote. Números 20:12, Deuteronomio 24:9. Tanto Aarón como María, Jehová demostró que la autoridad de Moisés le había sido dada por el mismo Dios. Después de las rencillas de los hermanos de Moisés contra él, las tribus llegaron al desierto de Sin, en Cadés, y ahí murió María y fue sepultada. Número 21. Habiendo transcurrido muchos días del pueblo estar en Cadés, aparentemente se habían agotado las fuentes de agua o disminuido en caudal de arroyos. Antes de seguir esto, quería comentar también que vemos cómo Dios castigó a María, por eso tenemos que tener mucho cuidado de quién hablamos, especialmente si fue un escogido de Dios, porque igual que María fue castigada con esa lepra, también nosotros mismos podemos ser castigados por estar hablando de hombres de Dios que fueron escogidos por Dios. También aquí dice, entonces el pueblo comenzó a quejarse y murmurar contra Moisés y Aarón, demandando agua. Ellos tenían sed. Moisés y Aarón fueron delante de Jehová y se postraron delante de él orando, y la gloria de Jehová descendió sobre ellos. Entonces Jehová habló a Moisés y le dio instrucciones para tomar la vara, reunir a la congregación, él y Aarón, y hablar a la peña. Le dijo que hablara a la peña. Y eso lo vemos en Números 20, de 6 al 8. Moisés obedeció y tomó la vara, pero en lugar de hablarle a la peña, como Dios le había dado, como Jehová le había dicho, ¿verdad? Moisés la azotó, ¿verdad? Él estaba tan enojado con el pueblo ya, yo me imagino que de tanto dar, ¿verdad? Pedir y nunca estar satisfecho, él se enojó bastante como todo humano, ¿verdad? Y se dejó llevar de la carne, pero hizo un grave error porque uno tiene que obedecer primeramente a Dios, aunque esté enojado,
dejar ese enojo para el lado y hacer como Dios no diga que haga. Eso fue un error de su parte que causó graves, ¿verdad?, consecuencias. No pudo entrar a la tierra prometida, pero luego vamos a leer un poquito de eso. Dice, Dios hizo el milagro, pero Moisés y Aarón actuaron como si ellos lo hubieran logrado. Por no seguir las instrucciones dadas por Jehová, luego de haber liderado tanto tiempo sobre aquel pueblo, no podían entrar a la tierra prometida. Qué tristeza, ¿verdad? De tanto tiempo, 40 años, no poder entrar y ver el lugar donde tú podías estar, pero no poder entrar. Eso es bastante triste y no puede pasar a cualquiera. Aquí en número 12, 1 al 16, lo quise leer rápidamente porque me interesa lo que Dios hizo, ¿verdad? Aquí en estos versos. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Aquí vemos la envidia. Los dos estaban hablando como que, no, él no solamente fue usado por Dios, sino nosotros también somos usados por Dios. ¿No ha hablado también por nosotros? Ve, ahí está la envidia. Y lo oyó Jehová. Y eso es la cosa que a veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta que Dios está escuchando todo lo que decimos nosotros y Él está examinando nuestros corazones, porque el corazón de nosotros, ¿verdad? Para nosotros es bueno, pero Dios escudriña los corazones. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid pues vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Aquí vemos que Dios le está dejando saber que había una reunión, había algo importante que él le quería decir a los tres. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Qué miedo tiene que dar sabiendo que hicieron algo mal y a lo mejor él lo iba a castigar, ¿verdad? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Y ahí establece cómo Dios iba a hablar después que Moisés muriera, ¿verdad? A través de los profetas, en visión y en sueños. No así como a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, porque Moisés, había una excepción con Moisés. Él hablaba con él como cara a cara, hablaba con él, hablaré con él. Y claramente, no iba a haber ninguna confusión. Y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ay, él la está reprendiendo bastante. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Se dio cuenta que hizo algo que no debía y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, porque ya sabemos que estaba blanca, ¿verdad? Como la nieve, y aquí está refiriéndose cuando nace un muerto que es blanco, ¿verdad? Que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Estaba bastante llena de lepra. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mira esto, él sabiendo que ellos habían acabar de hablar de él, ¿verdad? Él tenía esa humildad de aún orar por ellos, porque era su hermana y la quería aún haciendo lo que ella había hecho. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Le está dando ahí la advertencia que le iba
permitir esa lepra por lo menos por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Tuvo misericordia sobre ella a través de Moisés. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esto me interesó bastante leerlo y cuando ustedes puedan lo pueden escudriñar un poquito más. Número 12 del 1 al 16. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Aarón y de María para generar rencillas contra Moisés? Primeramente estaban hablando de la mujer de Moisés, que era Sefora, ¿verdad? Y dicen que la cusita era una habitante de la tierra de Cus, de África. Se asume que la mujer cusita era la que ellos estaban refiriéndose. Y aquí primeramente vemos celo y competencia. Aarón y María, como hermanos de Moisés, podrían haber experimentado celo hacia su posición prominente como líder designado por Dios. Esto podría haber generado rivalidades y resentimientos, especialmente si sentían que su propio liderazgo e influencia eran en comparación de Moisés, ¿verdad? Sefora, por su parte, podría haber sentido la tensión entre el papel público de Moisés y su vida familiar, lo que podría haber generado conflicto interno. También desacuerdos personales, ¿verdad? Maybe había a nivel personal, podían haber surgido unos desacuerdos entre Moisés y su familia extendida, como Aarón y María, o con Sefora entre temas específicos como decisiones, normas culturales o otros conflictos dentro del grupo. Ahora vamos a la parte 3, que es el traspaso del sacerdocio de Aarón a su hijo Eleazar, número 20, del 22 al 29. Antes de seguir con esa parte, quiero hablar sobre que también Aarón fue un instrumento vital, ¿verdad? Él cooperó con Moisés, lo ayudó, ¿verdad? Cuando estaba hablando por él a través de Dios, ¿verdad? Para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. También él fue nombrado y escogido directamente por Dios y fue el primer sacerdote, ¿verdad? También él actuó como mediador entre Dios y el pueblo. Tuvo ese ministerio, ¿verdad? Él tuvo muchas funciones y administró sacrificio, ofrenda. También él entregaba la ley al pueblo, que eso era bastante importante. Aarón fue respetado y reconocido como un líder dentro de la comunidad de Israel, y permitió que influir la vida espiritual y moral del pueblo. Él no solamente cometió errores, ¿verdad? Él también hizo muchas cosas muy importantes para Dios. Ya estamos terminando, nos faltan 3 partecitas pequeñas. Estamos ahora en la parte A del número 3, decisión de Jehová sobre el final del sacerdocio de Aarón, números 20, 22 al 26. Aarón representó al sacerdocio establecido por Jehová, demostrando su vulnerabilidad humana, pero no siempre actuó como un líder fracasado. En Egipto fue un instrumento en las manos de artífice divino para enfrentar la resistencia del faraón y sus magos, colaborando mano a mano con Moisés, ejerciendo un oficio profético. Éxodo 7, del 1 al 2. Fue compañero de Moisés en la oración, sosteniendo en alto los brazos de Moisés hasta que se pusiera el sol sobre la batalla librada por Josué contra los amalecitas en Refidim. Éxodo 17, del 8 al 13. Subió con Moisés al monte Sinai en compañía de su hijo Nadab y Abiú y los 70 ancianos, viendo la gloria de Dios. A pesar de todos los éxitos obtenidos en su sacerdocio, Aarón le falló a Jehová en diversas ocasiones. El último fracaso ocurrió en el desierto de Sin, en Cades. Entonces llegó el momento que Aarón debía de ser despojado de sus vestiduras sacerdotales, ya que iría a descansar con su pueblo. El sacerdote no podía morir llevando las vestiduras sacerdotales, era necesario despojarlo de ellas.
y traspasar su autoridad sacerdotal al hijo Eleazar. Cuando toda la congregación de Israel salió de Cades y llegaron al monte de Hor, Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de Rencilla. Número 20, 23 al 24. ¿Por qué Jehová decidió que el sacerdocio de Aarón había llegado a su final? Jehová decidió que el sacerdocio de Aarón llegaría a su final debido a la desobediencia, corrupción y la falta de integridad dentro de la línea sacerdotal. Esto reflejaba el juicio divino sobre aquellos que no cumplían con los estándares de la santidad y fidelidad de Dios requerida para aquellos que servían en su presencia y en el nombre del pueblo. Traspaso del sacerdocio a Eleazar y el duelo de la muerte de Aarón, número 20, 27 al 29. Aarón fue llamado y ungido por Dios como sumo sacerdote, Hebreos 6:20. En Israel, la estirpe sacerdotal es identificada como la casa de Aarón, en Salmo 115, 10 al 12. Después de Jehová anunciar el liderazgo de Aarón como sacerdote había culminado, Jehová habló a Moisés y le dijo: toma a Aarón, a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ella a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. Números 20, 25 al 26. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de la vestidura, y se la vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y Aarón falleció a la edad de 123 años. Cuando toda la congregación presenció la muerte de Aarón, hicieron duelo por él y lloraron durante 30 días. Aquí les puse sobre la ceremonia, y si quieren leer un poquito sobre la ceremonia, pueden encontrarlo en Números 20 del 23, 20, 22 y el 23, 12. Cuando puedan leer eso. Y como acabamos de leer, él falleció a los 123 años y el duelo era por 30 días. Resumen y aplicación práctica. Cuando Dios elige a una persona comisionándole para ejercer un liderazgo, ya sea político o religioso, no lo hace considerando los conocimientos que una persona posee, sino para que sea un vocero y representante de Dios en la tierra. Jehová escogió a Aarón y sus descendientes para servir en el sacerdocio, Éxodo 28, 1 al 2. Aarón, después de haber sido consagrado para ejercer el oficio como sumo sacerdote de Jehová, había demostrado ser impotente para orientar a aquel pueblo a mantener su fidelidad a Dios, que los había librado de la esclavitud de Egipto. Aarón y María, por ser sus hermanos mayores que Moisés, tuvieron envidia del liderazgo ejercido por Moisés. A pesar de todos los éxitos obtenidos en el sacerdocio, Aarón le falló a Jehová en diversas ocasiones. Entonces llegó el momento en que Aarón debía de ser despojado de su vestidura, ya que iría a descansar con su pueblo. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió en el cumbre del monte de Hor. Cuando toda la congregación presenció la muerte, ahí vemos el duelo, el lloro, ¿verdad? Por 30 días. Aquí les puse algunas cosas que podemos aprender de todo esto. Lealtad y apoyo. Aarón demostró lealtad, ¿verdad? Tenemos que aplicar eso, siendo leales hacia nuestros familiares, nuestros amigos, alientándolo en sus roles y responsabilidades. Evitar la envidia, esto es muy importante. Aunque Aarón enfrentó muchos momentos de envidia y rivalidad, podemos aprender de su ejemplo de evitar comparaciones destructivas, ¿verdad? No nos podemos estar comparando a la gente.
En lugar de envidiar los logros de otros, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Humildad y aceptación de los roles. Tenemos que aceptar los roles que Dios ha puesto a cada persona, reconociendo que no todos podemos ser líderes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes funciones. Aunque Aarón fue nombrado como sumo sacerdote, también aceptó el apoyo y el liderazgo de Moisés como el profeta principal de Dios. Dios tiene establecidos los roles y tenemos que entender que no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Podemos aplicar esto siendo humildes en nuestros roles y respetando las responsabilidades y los dones de los demás. Crecimiento espiritual. Aarón se comprometió en su crecimiento espiritual a través del servicio del tabernáculo y observando las leyes de Dios. Podemos aplicar esto en nuestra propia relación con Dios, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo a través de la oración, el estudio y de las escrituras y la participación en la comunidad de fe. Tenemos que ayudar a los pastores. Intercesión y perdón. Aarón intercedió por el perdón del pueblo. También vemos como Moisés intercedió también por Aarón y por María. Podemos aplicar esta práctica de intercesión en nuestras oraciones por los demás, buscando siempre el perdón y la reconciliación cuando sea necesario. Aprender de los errores. Aarón cometió errores, como su participación en la construcción del becerro de oro, pero también buscó restaurarse, ¿verdad?, con Dios. Y el perdón de Dios, se arrepintió por lo que hizo. Podemos aplicar esto por nuestros propios errores, buscando arrepentimiento y aprendiendo de las experiencias difíciles. Tenemos que aprender que todos cometemos errores, pero arrepentirnos. En resumen, la vida de Aarón nos enseña sobre la importancia de la lealtad, la humildad, la intercesión, el crecimiento espiritual y la superación de la envidia. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas podemos cultivar relaciones más saludables, un mayor crecimiento personal y un compromiso más profundo con nuestra fe y valores espirituales. Espero que les haya gustado esta lección, que Dios me lo bendiga grandemente y hasta la próxima.